Continuación vamos a hacer el ejercicio E1 de la EPD correspondiente a la segunda semana de clase. El objetivo de este ejercicio es analizar cómo el comportamiento de las cargas directas e indirectas afecta al coste de los productos. Para ello vamos a ver una empresa, que es la empresa E1, que tiene 3 líneas de producción para fabricar papel de 3 gamas, es decir, tenemos 3 productos: papel de gama alta, papel de gama media y papel de gama baja. Cada gama tiene su propia línea de producción, es decir, que tiene unas máquinas dedicadas a cada tipo de papel. En el año 2000X, la empresa distingue las cargas de materia prima, que sería una carga directa, mano de obra directa, que sería una carga directa, y las cargas indirectas de fabricación, que es un cúmulo, una agrupación de cargas diferentes que no sabemos cuál es su relación con el producto, por tanto serían cargas indirectas del producto. Las cargas indirectas totales de fabricación de la empresa ascienden a 150 millones de euros. Y la empresa lo que hace es repartir esas cargas indirectas, porque sabemos que todas las cargas indirectas necesitan un criterio de reparto, a cada línea de producción en función de la mano de obra directa. Cuanta más mano de obra directa tiene una línea de productos, más costes indirectos le corresponderán. Entonces, la información que tiene la empresa en estos momentos sería, la siguiente. El papel de gama alta tiene un coste de materia prima en millones de euros de 84 millones, el papel de gama media de 54 y el papel de gama baja de 62, lo que hace un total de consumo de materia prima de 200 millones. La mano de obra directa era 50 millones, de los que 14 millones son para el papel de gama alta, 28 para el papel de gama media y 8 para el papel de gama baja. Y 150 millones de cargas indirectas de fabricación que se reparten en proporción a estos costes de mano de obra directa, dando 42 millones para el papel de gama alta, 84 para el de gama media y 24 para el de gama baja. El coste total de cada producto sería la suma del valor del consumo de materia prima, más el valor de la mano de obra directa, más el valor de las cargas indirectas repartidas a ese producto. Son 140 millones de euros para el papel de gama alta, 166 millones de euros para el papel de gama media y 94 millones de euros para el papel de gama baja, haciendo un total de cargas directas e indirectas, un total de costes cuando ya están situados en el producto, de 400 millones. ¿Cuánto se ha producido de cada tipo de papel? Millones de unidades también, pues son 80 millones de unidades de papel de gama alta, 120 del papel de gama media y 100 del papel de gama baja. Con la información anterior, la empresa contrata a un asesor ya que quiere reducir los costes de energía eléctrica, es decir, que tiene un coste de energía eléctrica en el que quiere ahorrar. El asesor, al que le han encargado este ahorro de coste, observa que en la actualidad la empresa E1 no identifica los costes de energía con cada línea de producción, considerándolos carga indirecta de los productos. Es decir, hasta este momento la energía eléctrica estaba dentro de los 150 millones de euros que vimos antes. Pero cada línea de producción tiene varios contadores de energía y es posible identificarlos por línea. Por tanto, la energía eléctrica que antes se consideraba como un coste indirecto, una carga indirecta, pues ahora, al saber sin ninguna duda qué importe de energía eléctrica corresponde a cada producto, porque tenemos contadores de energía para cada línea de producción, esos costes indirectos pasarían de indirecto a directo. No tendremos que repartirlos. De esos 150 millones de euros que sabemos que había de cargas indirectas, 90 son de energía y se identifican con cada línea. Los restantes 60 se reparten a cada línea según el importe de la mano de obra directa. Los 60 millones que no son energía eléctrica y que siguen siendo indirectos, hay que repartirlos, porque no sabemos su relación. Pues con esta información, el asesor presenta esta tabla. En esta tabla, tanto la materia prima como la mano de obra directa no cambia nada con la anterior, ¿vale? La tabla que elabora el asesor no debe cambiar los costes de materia prima y los costes de mano de obra directa porque siguen siendo directos, no presentaban ninguna duda y su asignación es clara, su asignación es objetiva. En cambio, los 90 millones de energía, que ahora pasa a ser coste directo, pues gracias a las facturas que recibimos de cada uno de sus contadores, conocemos que el papel de gama alta consume 39,8 millones, el papel de gama media 40,7 y el papel de gama baja 9,5. Es decir,
ya no tenemos que repartir esos costes directos en función de mano de obra directa, sino que conocemos cuál es el importe de energía que debe soportar, que debe asumir cada tipo de producto. Y el resto de cargas indirectas de fabricación, pues se reparte en función de la mano de obra directa, dando los importes que tenemos aquí. Estos importes son proporcionales, de forma que el producto que más mano de obra directa tiene tendrá más cargas indirectas y el producto que menos mano de obra directa tiene tendrá menos cargas indirectas. ¿A esto qué le pasa? O sea, ¿esto cómo afecta? Pues al importe total del coste de cada uno de los productos. Ahora es 154,6 para gama alta, 156,3 para gama media y 89,1 para gama baja. El total de cargas incorporables directas e indirectas no cambia, porque lo único que estamos haciendo es asignarlos de una forma más correcta. Se nos pide, por tanto, calcular el coeficiente de reparto de las cargas indirectas, es decir, las cargas indirectas que teníamos nosotros en nuestro caso, cómo se aplicarían a los tres productos, cuál sería su coeficiente de reparto, perdón, y cómo se aplicarían ese coeficiente a los tres productos. Calcular el coste unitario en la primera tabla antes de contratar al asesor. Nos preguntan por qué el asesor considera que es preferible que los costes de energía sean directos en lugar de indirectos. Y nos preguntan cuál es el coeficiente de reparto de las cargas indirectas de fabricación una vez incorporados los cambios del asesor. Es decir, que lo que en un principio eran 150 millones de euros, pues nosotros ahora tendremos el importe de 60 millones de euros una vez que hemos quitado el coste de energía eléctrica. Y por último, calcule el coste unitario de fabricación revisado, sería el de la segunda tabla, y compare estos costes con los calculados antes de contratar al asesor y comentar las diferencias. Pues bien, ¿cuál sería el coeficiente de reparto de las cargas indirectas? Para poder calcular un coeficiente de reparto, siempre lo que haremos será calcular la cantidad a repartir entre el criterio de reparto. En este caso, cantidad a repartir los euros de cargas indirectas, que serían 150 millones de euros. Criterio de reparto, el importe de la mano de obra directa, que es en función de lo que hemos decidido repartir esas cargas indirectas. Serían nuestros 150 millones de euros de carga indirecta, cantidad, coste que queremos repartir, entre 50 millones de euros, que es el criterio de reparto. Esto nos da 3 euros. Esto significa 3 euros de coste de carga indirecta, perdón, 3 euros de carga indirecta por cada euro de mano de obra directa. Es decir, cada euro de mano de obra directa que lleve un papel, un tipo de papel, debe soportar 3 euros de coste de carga indirecta. De esta forma, 14 millones de euros de mano de obra directa que tenía el papel de gama alta, pues 3 euros de coste indirecto para cada euro de mano de obra directa. Por esos 14 millones de euros nos darían 42 millones de cargas indirectas de fabricación que debe soportar el papel de gama alta. De igual forma, 28 millones por 3 serían 84 millones de cargas indirectas de fabricación para el papel de gama media y 24 millones de euros para el papel de gama baja. En total son los 150 millones de euros que teníamos que repartir. Calcular el coste unitario de fabricación antes de contratar al asesor. El coste unitario sería el coste total, que sería la suma del coste de materia prima más el coste de mano de obra directa más los costes indirectos, entre la cantidad producida. En nuestro caso sería 1,75 euros la unidad de papel de gama alta, 1,38 euros la unidad de papel de gama media y 0,94 la unidad de papel de gama baja. ¿Cómo lo hemos hecho? El coste total entre las 80 millones de unidades, los 80 millones de unidades de papel para el caso de la gama alta, o bien los costes indirectos, los costes uno por uno, la materia prima, la mano de obra y los costes indirectos entre esa cantidad. Esto nos daría los costes unitarios por recurso productivo
cuya suma daría el coste de producción de una unidad de papel de gama alta. ¿Por qué el asesor considera que es preferible que los costes de energía sean directos en vez de indirectos? Porque cuando un sistema de costes tiene una carga directa, tiene más cargas directas, es un sistema de costes de mayor fiabilidad, de mayor calidad. Entonces, la clasificación como carga directa aumenta la calidad de la cifra de coste, ya que no es necesario aplicar el reparto con altos componentes subjetivos que distorsionan el coste. Es decir, si esa carga que tenemos información para considerarla directa, la consideramos indirecta, nos obligamos a buscar un criterio de reparto como es la mano de obra directa. Ese criterio de reparto es subjetivo, es una forma de sobrevivir, de conseguir que esas cargas indirectas lleguen al producto. Pero necesitamos buscar un criterio que no es exacto porque no existe una relación clara. Por lo tanto, hay probabilidad de error. En la empresa E1, el coste de energía se puede identificar sin duda a los productos, ya que existen los contadores. Y además tiene un importe total de 90 millones sobre 150 millones, lo que da relevancia a su control y asignación directa. Es decir, cuando nosotros veíamos que existían materiales auxiliares, por ejemplo, que debido a su bajo importe o a su baja relevancia, mejor dicho, no era rentable considerarlos directos, pues en este caso no sucede al contrario. Como el importe es elevado, es relevante para el cálculo del coste, nos compensa considerarlo directo si tenemos la información. ¿Cuál es el coeficiente de reparto de las cargas indirectas una vez incorporados los cambios del asesor? Es decir, lo que antes eran 150 millones entre 50 millones de mano de obra directa, ahora cuando llega el asesor, ¿qué pasa? Esos 150 millones ya no son 150, ya pasan a ser 60, porque hemos quitado los 90 millones de electricidad. Pues ahora el coeficiente de reparto debe cambiar porque ha cambiado el numerador. En este caso, 60 millones entre 50 nos da 1,2 euros de carga indirecta que debe soportar cada euro de mano de obra directa. Antes eran 3 euros de carga indirecta que debía soportar cada euro de mano de obra directa. ¿Qué ha pasado? Que tenemos menos euros a repartir de cargas indirectas. Calculamos nuevamente el coste de los productos y se hace exactamente igual. Lo que pasa es que en este caso, en lugar de usar 3 euros por euro de mano de obra directa, usamos 1,2 euros por euro de mano de obra directa. A continuación nos piden calcular el coste unitario de fabricación una vez que ha llegado el asesor y ha revisado los cálculos y comparar esos costes con el asesor con los obtenidos antes del paso de la energía eléctrica de indirecto a directo. En este caso tenemos primero la tabla del coste previo al asesor y la tabla del coste posterior al asesor. En esta podemos ver que los costes de energía pasan a ser directos y las cargas indirectas son de un importe menor. ¿Qué ha pasado? Pues que en el caso del papel de gama alta, antes de la variación, antes del asesor, teníamos un coste de 1,75 euros la unidad de papel. Y ha pasado a ser, después de la energía eléctrica, considerarla como directa, a 1,93. Su coste ha aumentado. El papel de gama media pasó de 1,38 a 1,29, reduciéndose, y el papel de gama baja de 0,94 a 0,89, también reduciéndose. ¿Qué ha sucedido? Pues que cuando nosotros teníamos un coste de mano de obra directa de 14 en el papel de gama alta, 28 en el papel de gama media y 8 en el papel de gama baja, el papel de gama alta se llevaba un importe de energía eléctrica por este criterio intermedio. Cuando ahora los costes de energía eléctrica han pasado a ser reales, a estar revisados de una forma objetiva, el coste de energía eléctrica más pequeño lo tenía el papel de gama baja y el papel de gama alta y el papel de gama media tenían un coste muy similar. De esta forma, los costes que han pasado del papel de gama media y el papel de gama baja al papel de gama alta se deben a esa nueva distribución de la energía eléctrica.
no está tan penalizado por el uso de la mano de obra directa, sino que el papel de gama media y el papel de gama baja reciben los costes que realmente están consumiendo. El coste unitario de gama alta aumenta debido al consumo real de energía, debido a que el consumo real de energía que realiza es superior a la proporción que se le asignaba en base al criterio de mano de obra directa. Los costes de los productos de gama media y de gama baja, sin embargo, bajan, debido a que este consumo real es inferior al que se le asignaba antes del cambio. Tenemos que tener en cuenta que en un cambio de criterio no pueden subir todos los costes de los tres productos o bajar todos los costes de los tres productos, ya que lo que estamos cambiando es su distribución, no el importe total, sino la distribución de los costes. De manera que si un producto acaba asumiendo un mayor coste de un tipo, los otros productos reciben menos coste porque el total no se altera. Para practicar lo que sería normalmente la entrega de esta clase, que no es necesario hacerla ahora, tenemos que con los datos de la empresa, antes de contratar al asesor, que teníamos ahí nuestra materia prima y nuestra mano de obra directa, que es exactamente igual a la de antes, pues ahora propone en este caso que esos 150 millones de euros se calculan en función del consumo de la materia prima. Es decir, que el coeficiente de reparto que antes hicimos con estos 50 millones, ahora lo vamos a hacer con estos 200. Es un criterio igualmente válido que el anterior. Aplicando este nuevo coeficiente de reparto, se nos pregunta ¿qué cantidad de cargas indirectas se le asignaría ahora, por ejemplo, a los productos de gama alta? Es decir, que se nos pide saber cuál sería el importe de cargas indirectas que correspondería al producto de gama alta. Y con esta nueva asignación, ¿cuál sería el coste unitario de fabricación de la gama alta? Se nos pregunta cuál es primero el coste total y dividirlo por la cantidad producida para saber cuál es el coste unitario. La solución de este ejercicio sería el coeficiente de reparto usando la materia prima como base de reparto, sería los 150 millones de cargas indirectas entre los 200 millones de materia prima, lo que nos daría 0,75 euros de cargas indirectas que debe soportar cada euro de materia prima. Aplicando este nuevo coeficiente, las cargas indirectas del papel de gama alta serían el ratio de reparto, el coeficiente de imputación, por el importe del consumo de materia prima de ese papel. Por tanto, el papel de gama alta con este nuevo criterio debe soportar 63 millones de costes indirectos. Y con esta nueva asignación, ¿cuál sería el coste unitario de fabricación? Primero sería calcular el coste total, que serían los 84 millones de materia prima, más los 14 millones de mano de obra directa, más los 63 que acabamos de calcular de costes indirectos, entre el total de las unidades producidas, lo que nos daría 2,01 euros cada unidad de papel de gama alta. Entrando ya en otras clasificaciones de costes, una vez que hemos visto la de cargas directas y cargas indirectas, vamos a ver cuál es el coste del producto, coste del periodo, coste total, coste unitario y costes variables y costes fijos. La clasificación de costes del producto y costes del periodo está relacionada con el cálculo de resultados y es normalmente la que vamos a utilizar en clase. Costes del producto es el valor de los recursos necesarios para fabricar los productos en un periodo determinado. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos de carga de consumo de materia prima, pues a veces decimos coste de materia prima, porque es el coste de materia prima del producto, porque ya sabemos que va a estar ubicado en el producto. Representa el importe por el que se valoran los bienes en el almacén. Los costes del producto son, por tanto, costes inventariables, es decir, todos aquellos costes que son necesarios para fabricar un producto serán los costes que integran el valor del producto y que irán a parar al almacén, al inventario permanente. Por eso se le llama costes inventariables. Por ejemplo,
¿Qué costes son costes del producto? Pues ya los conocéis. La materia prima, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, las amortizaciones, la energía. Estos tres últimos les solemos llamar costes indirectos. En general, se engloban en tres tipos: materia prima, mano de obra directa y costes indirectos de fabricación. En cambio, ¿qué son los costes del periodo? Son los que no van a llegar al producto. Serán los recursos vinculados con las operaciones de gestión del negocio, la administración, la dirección y de las ventas de los productos. Porque la actividad de vender tiene lugar después de la producción y de su almacenaje del producto. Es decir, estos costes del periodo surgen después de esa fabricación del producto, después de haber conseguido saber cuál es el valor del producto en el almacén. Por lo tanto, serán siempre gastos del ejercicio en el que se originan porque no son inventariables, es decir, los costes del periodo van al ejercicio, no se relacionan con la fabricación del producto, sí con su venta o con la gestión de la empresa, pero no con la producción, con la fabricación. Y ejemplos que serían los gastos de dirección, los gastos administrativos, los gastos de venta. Por ejemplo, imaginaros una empresa que tiene para los años 2000X, 2000X más 1 y 2000X más 2 los siguientes datos. Primero, en el año 2000XX había unas existencias iniciales de 0 euros, es decir, no había productos al principio del ejercicio. Se tiene un coste de producción de 1000 euros, es decir, en el almacén metemos productos por un valor de 1000 euros. Costes del periodo, que en este caso pueden ser costes de dirección, serían 200 euros, no se vende nada. Es decir, estos 1000 euros se quedan en el almacén. Al año siguiente se fabrican 2000 euros más, es decir, estos 1000 euros que había en el almacén, pues entran 2000 euros más en el almacén. Productos por un valor de 2000 euros. Y en este año, para gestionar la empresa, nos hemos gastado 300 euros, que son costes del periodo, que van al resultado. Pero, otra vez, no se vende nada. ¿Y en el último año qué pasa? Pues en el último año resulta que no fabricamos nada, que las actividades de venta y de gestión tienen un valor de 600 euros y que las existencias finales de productos terminados son de 0 euros. Es decir, vendemos todo lo que había en el almacén y vendemos todo lo que había en el almacén por un ingreso de 4000 euros. Ojo, esto es un ingreso, estos 4000 euros son un ingreso, mientras que estos 2000 euros y estos 1000 euros son costes de producción. Y se nos pide completar los datos de esta tabla. Tenemos que decir cuánto es en cada año el coste de producción, cuánto es el coste del ejercicio, que es el coste del periodo más el coste de la producción vendida. El coste del ejercicio es el coste del periodo más el coste de la producción vendida. Los ingresos por venta, a cuánto asciende el resultado y a cuánto ascienden las existencias finales e iniciales. Por ejemplo, en el año X, los costes del producto, los costes de producción son 1000. Los costes del ejercicio son 200. Los ingresos por venta no hay nada. En este caso el resultado será pérdidas de menos 200. Las existencias finales van a ser los 1000 euros de productos que tenemos y las existencias iniciales no hay nada. En el año X más 1 se producen 2000 euros más. Tenemos un coste del periodo de 300 euros. Ingresos por venta no se vende nada. Por lo tanto, el resultado será menos 300 euros. Porque no vendemos nada, todo se queda en el almacén y es pérdida. Las existencias finales, pues es más claro verlo al revés. Las existencias iniciales eran las existencias finales del año pasado, 1000, y las existencias finales serán estas 1000 más los 2000 que hemos producido, 3000. Y ahora, coste de producción del año siguiente, nada. Coste del ejercicio, nos dicen que son estos 600 euros. Ingresos por ventas, nos dicen que son 4000. ¿Y el resultado qué será? Pues 4000 menos los 600 euros menos los 3000 que vendemos. Pues tendremos un resultado de 400 euros. Existencias finales nada y existencias iniciales 4000. Perdón, 3000.
Visto limpito. Tenemos nuestro coste de producción del año X, el coste del ejercicio 200, no se vende nada y tenemos unas pérdidas de 200 euros, porque este coste del ejercicio va el coste del periodo que nos dijeron antes. Existencias finales, 1000 euros. Año siguiente, fabricamos 2000, tenemos coste del ejercicio 300, que como no se vende nada pasa todo a pérdidas, y como teníamos unas existencias iniciales de 1000 euros, las existencias finales son 1000 euros más 2000, 3000. ¿Termina el ejercicio? Pues no produce nada, según dice el ejercicio. El coste del ejercicio serán las 3000 unidades vendidas, los 3000 euros vendidos, perdón, más los 600 euros de coste del periodo. El ingreso son 4000, el resultado 400, no dejamos nada en el almacén y las existencias iniciales eran estos 3000 euros de existencias finales que teníamos del ejercicio anterior. Seguimos con la siguiente clasificación, que esta la conocéis, que es coste total y unitario. Coste unitario, que es el coste de una unidad y se calcula como el coste total entre el número de unidades producidas. Por ejemplo, imaginamos que el coste total de fabricar unos triciclos es de 1,5 millones y hemos hecho 100.000 triciclos. Pues el coste de una unidad es 15. Nuestro 1,5 millones de euros de coste fabricar esos triciclos entre las unidades. En las empresas de fabricación fundamental, porque usamos el coste unitario. Si fabricamos tornillos, pues no calculamos el coste de un tornillo de uno en uno, sino que calculamos el coste total de los tornillos y lo dividimos entre el número de unidades. Además, esa referencia la tenemos para fijar el precio de venta y para tomar decisiones. Hay dos formas de obtener ese coste unitario. Una que sería, una vez que pasa el ejercicio, que eso se le llama coste real, ver cuánto he gastado, cuántas cargas hay, cuál es el valor de las cargas para fabricar ese producto, coste total real, entre producción real. Pero a veces no podemos esperar a que pase el ejercicio y hacemos lo que se calcula, lo que se denomina coste normal, que sería los costes directos, que son materia prima y mano de obra directa, que no presentan ninguna duda y que se sabe cuál va a ser, pues se utilizan datos reales, porque el conocimiento de ese coste lo tenemos sin ningún problema. En cambio, los costes indirectos hacemos una estimación. Usamos datos estimados de ese coste indirecto y del nivel de producción. Y entonces, el coste normal sería la suma del coste directo, que suele ser un dato real porque no hay ninguna estimación, no es necesario hacer estimaciones, son datos que se conocen, y el coste indirecto que sí es estimado. Suelen ser el importe de la electricidad, el importe de los seguros, el importe de los consumos, pues, de materiales auxiliares, todo eso no se suele saber su importe exacto, pues se hacen estimaciones. Otra clasificación de los costes que vamos a necesitar en esta asignatura es la relacionada con el volumen, que seguramente los conocéis, que son los costes variables y los costes fijos. Pero hay que distinguir su comportamiento cuando hablamos de costes totales y de costes unitarios. ¿Un coste variable cuál es? Pues un coste variable o de operaciones es el que cambia en proporción directa a los cambios en la actividad o al volumen de producción. Es decir, aquel coste que si la actividad aumenta, pues él aumenta también. Su gráfica en términos totales sería la que tenemos aquí, en la que se enseña, en la que se muestra que si no tenemos ningún producto vendido, ningún producto, fabricado, pues el coste es cero, que sería este, aquí. Y conforme aumenta el nivel de actividad, el nivel de producción, aumenta el coste total. Pero el coste variable en términos unitarios tiene una representación gráfica como la que vemos a la derecha, en la que se muestra que independientemente de la cantidad de unidades que se fabrican, el coste unitario permanece constante. Por ejemplo, el coste de materia prima para fabricar un producto. Si fabricamos un producto que lleva 2 kilos de materia prima y cada kilo de materia prima cuesta 2 euros, pues cada producto llevará un coste de materia prima de 4 euros. En términos unitarios, 100 unidades, cada unidad lleva 4 euros. 105 unidades, cada unidad lleva 4 euros.
200 unidades, cada unidad lleva 4 euros. Todo esto dentro de una escala normal, ¿vale? A veces cuando nos pasamos de la escala, de un intervalo que se considera normal, vienen unas condiciones diferentes de producción, unas condiciones diferentes con los proveedores y entonces puede que cambie el coste variable unitario. Pero en un intervalo que se considera normal de producción, el coste variable unitario permanece constante. Los costes fijos, pues son los que permanecen invariables a los cambios de actividad o volumen de producción. En la realidad, fijo, hay poquitos. Normalmente son los que vemos que no tienen, que no reaccionan a los cambios de producción, que no se ven afectados por los cambios de producción. La gráfica del coste fijo total es la que conocemos. Conforme aumenta el volumen de producción, pues el coste fijo total tiene un componente constante. En cambio, el coste unitario forma una curva que nos enseña cómo, conforme aumenta el nivel de producción, el coste fijo decrece porque estamos dividiendo la misma cantidad entre más unidades. En este caso, un nuevo coste que tenemos que analizar es el coste que se llama un coste mixto, que es una parte fija y una parte variable. Serían costes semivariables, son un tipo, y los costes semifijos, que son otros. Esto sería un coste semivariable. Sería, por ejemplo, el salario de un comercial. Tiene una parte fija y una parte variable en función de lo que vende. En cambio, este sería el semivariable. El coste semifijo sería aquel que funciona o que se comporta a saltos, en el que vamos viendo que, por ejemplo, la amortización. La amortización de una máquina sería esta, pero cuando llega a este nivel de producción, para poder abastecer al mercado, necesitamos invertir en otra máquina, que sería esta, y da un salto. La amortización que en este intervalo era constante, ya pasamos a este intervalo de aquí y pasa a ser el doble, da un saltito. Y después, si necesitamos 3 máquinas, pues teníamos un nuevo saltito que sería este de aquí. Para abastecer este nivel de producción necesitamos este coste fijo. Pues por eso se le llama coste semifijo, porque va dando saltos conforme aumenta el nivel de producción. Necesitamos, cuando tenemos costes de este tipo de comportamiento, necesitamos métodos para separar qué parte es fija y qué parte es variable. Entonces, eso suele ser un coste semivariable. Existen métodos gráficos y el método de los valores extremos, que son los que tenéis en los apuntes y que vamos a utilizar en el ejercicio que tenemos en clase. Y luego los costes reales o históricos, que son los que han sucedido. Serían los costes que vosotros calculáis cuando ya ha pasado el ejercicio económico. Se calculan a partir de datos reales del periodo transcurrido y se obtienen al final de ese periodo. Y los costes preestablecidos, ¿qué son? Pues los costes que se calculan a partir de estimaciones, los costes que esperamos que vayan a suceder en un periodo futuro. Se utilizan para planificar y después para controlar si hemos conseguido esos objetivos. Normalmente los costes preestablecidos son de dos tipos. Costes estándares, que serían aquellos que se consideran cómo deberían suceder las cosas en condiciones normales, ¿vale? Y suelen ser siempre en términos unitarios. Digamos que hablamos de rendimientos, el coste de un kilo de materia prima, el coste de un producto terminado, y luego están los costes presupuestados. Los costes presupuestados son los que nos hablan de costes totales y sería para un pronóstico de actividad del futuro. Por ejemplo, el presupuesto de un departamento comercial, el presupuesto de una función de producción, pues esos serían costes presupuestados. Los estándares son unitarios y los presupuestados son totales. Vamos a ver un ejercicio de cómo se separaría la parte fija y la parte variable en un coste, en este caso, semivariable. Imaginad la empresa Simca, que fabrica enchufes y proporciona la siguiente información con relación al consumo de electricidad de la maquinaria en función de la actividad. Y nos dicen que analicemos el comportamiento de los costes en relación al volumen, que determinemos a través del método de los valores extremos la función de coste total del consumo eléctrico. Pues en el enunciado nos están dando el nivel de actividad en horas máquinas. Este HM es horas de trabajo de las máquinas. Para 300 horas de trabajo tenemos un coste de electricidad de 1.350. Para 400 horas de trabajo de 1.650. Para 500 horas de trabajo de 1.950.
para 600 horas de trabajo, 2.250. Y estamos viendo que el coste aumenta conforme aumenta el nivel de actividad. Y podríamos decir, ¿vale? Pues será un coste variable. A más actividad, más coste, ¿vale? Pues un coste variable sería aquel que en términos totales aumenta, pero en términos unitarios tiene que permanecer constante. Primero analizamos entonces el comportamiento de esos costes para ver si en términos totales, que está aquí, pero aumentaba, que eso se comprobó, pero el coste unitario vemos que conforme aumenta el nivel de actividad, el coste unitario disminuye. Por lo tanto, este coste es un semivariable. ¿Por qué? Porque si por un lado el coste total sube, significa que tiene una parte variable, pero por otro lado el coste unitario baja, significa que tiene una parte fija. Si el coste total fuera constante, sería un coste fijo. Si el coste unitario fuera constante, sería un coste variable. Al ser un coste que aumenta en términos totales con la actividad y que no es ni fijo ni variable en términos unitarios, habría que comprobar si es un coste semivariable. En este caso, lo vamos a hacer con lo que llamamos método de los valores extremos, que es coger los valores más altos del coste, el valor más alto del coste, le restamos el valor más pequeñito del coste, por eso se le llama valores extremos, y lo dividimos entre el valor más alto de la actividad menos el valor más pequeño de la actividad, valores extremos. Con ese método lo que calculamos es una función de costes, que sería esta. El coste total es la suma del coste variable unitario por la cantidad, que en este caso son horas máquinas, por el nivel de actividad, más un coste fijo. En este caso, el coste variable unitario es la diferencia entre el mayor y el menor coste entre la diferencia entre la mayor y la menor actividad. El incremento de coste entre el incremento de actividad. En este caso sería 2.250 euros, que es el coste más alto que teníamos en la tabla del enunciado, menos 1.350, que es el coste más bajo, estamos hablando de energía eléctrica, entre 600 horas máquinas, que era el nivel de actividad que se correspondía con este 2.250, entre 1.350 y su actividad, que son 300 horas. Esa división nos dice que el coste variable unitario es de 3 euros la hora máquina. Ya sabemos este dato, el coste variable unitario, 3 euros la hora máquina. Y tenemos que conocer cuál es el coste fijo. Para determinar la función entera, para esa función del coste total que hemos visto en la diapositiva anterior, necesitamos calcular ese coste fijo y para eso usamos los valores medios, ¿vale? Tanto de la actividad como del coste. ¿Por qué? Porque normalmente puede que haya pequeñas variaciones. Entonces, para evitar variaciones que hay de un trimestre a otro, vamos a suponer que los datos eran trimestrales, pues el promedio del nivel de actividad lo que haríamos sería los 4 datos de horas máquinas que teníamos en la tabla anterior entre 4 y nos da que la media de actividad ha sido de 450 horas máquinas. Y lo mismo los costes de electricidad. Sumamos la electricidad de los 4 puntos que nos dieron y lo dividimos entre 4 y sabemos que el coste total promedio es de 1.800. Pues si a este coste total le restamos el coste variable total, nos dará el coste fijo. Pues ¿cómo calculamos ese coste variable total? El coste variable unitario que acabamos de calcular entre el nivel de, por el nivel de actividad promedio será 3 por 450, 1.350 euros de coste variable. Como sabemos que el coste total es el coste fijo más el coste variable, pues ese coste fijo será restarle al coste total promedio, a estos 1.800 euros, le restamos el coste variable, 1.350, con lo que sabremos que 450 es el coste fijo
de la función de los costes semivariables que estamos buscando. Esa función será que el coste de energía es 3 euros por hora máquina, por las horas máquina, por la actividad, más 450 euros de coste fijo. Esta es la función que explica el coste de energía eléctrica de la tabla del enunciado. Y esta función se corresponde con un coste semivariable que tiene una parte fija y una parte variable.